Firmes en el Evangelio de Cristo. Congregación Puerta de Esperanza. El tema que vamos a ver hoy, amada iglesia, es apostasía. Estamos viviendo tiempos ya de apostasía. Cada vez estamos notando más en la condición del corazón del hombre y de la misma iglesia, de las mismas congregaciones, de aquellos que dicen seguir a Cristo, de seguir su evangelio, ver que su comportamiento niega la naturaleza de Cristo, donde están buscando más sus propios intereses que los intereses del Señor, que hacer la voluntad de Él. Está buscando el hombre más hacer su propia voluntad. Y esto significa que la apostasía es rechazar la fe, o es rechazar una doctrina profesada, creída, aplicada, y apartándose para adoptar otras que han sido adulteradas o modificadas. Es decir, que lo puro se transforma, que la verdad ya no es tan verdad, sino que tiene matices de mentira y de engaño. Y ya sabemos que el maestro del engaño, Satanás, se ha encargado de crear día a día, de diversas maneras, esta apostasía, en endurecer el corazón del hombre, en apartarlo realmente de la intención y del corazón de Dios, en pretender hacerle creer que está siguiendo a Dios, pero no es así. Es un Dios creado por el hombre, o un Dios creado por Satanás para que lo adoren a Él, o adoren sus propias condiciones, su propia carne. La palabra apostasía en griego está compuesta en dos partes. Apo, que significa caer, alejarse de, y éstasis, que significa rebelión, y que se utilizaban para señalar una revuelta política o militar en la época de los griegos. Y fue adoptada desde la época de la Septuaginta para nuestra interpretación teológica en la palabra del Señor, manifestando como en José 22:22 esa rebelión o esa apostasía que tuvo el pueblo de Israel contra Dios. Y este término vino siendo usado después del helenismo, después de este periodo donde Alejandro el Grande terminó su conquista de los griegos y dejó asentada la civilización griega. Cuando una parte de la sociedad judía quiso en este tiempo adoptar las costumbres de los griegos y comenzó a tomar su lenguaje por ese proceso de transculturación y en cierta manera también de sincretismo, donde la pureza de la intención de lo que Dios quería de su pueblo fue siendo modificada por la influencia de otras culturas. Así que de esta manera el pueblo de Israel fue convirtiéndose en un pueblo apóstata por adoptar y abandonar su fe y adoptar otras formaciones religiosas o otra cultura. Antídoto Epifanes también pretendió él imponer su apostasía dentro del pueblo de Dios. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero se llegó inclusive al apóstol Pablo en Hechos 21:21 a ser señalado por los judíos como si él fuera un apóstata y estuviera enseñando a los gentiles a apostatar acerca de Moisés. Pero esa no era la intención del apóstol, y esto nosotros ya lo sabemos, lo tenemos claro, que los cristianos, nosotros como cristianos y en una sana doctrina estamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Además que en los evangelios el Señor nos lo dejó claro en el monte de la transfiguración, donde el Padre le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan de que
A este oíd, le dice a nuestro Señor Jesucristo, estando con Moisés y con Elías. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. Y dice, a este oíd. ¿Qué nos da a entender y qué nos afirma más con la escritura en Hebreos, donde nos dice que poned tu mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe? Y es ahí donde nosotros debemos, para no caer en una condición apóstata y negar la naturaleza de Cristo y negar su sana doctrina y su evangelio, y estar firmes en el evangelio de Cristo, es seguirlo como Él nos lo pide en la escritura y no por ninguna tradición o influencia de algún otro tipo de doctrina que, aunque nos parezca que van bien o que son atractivas, debemos examinarlas a través de la escritura, como lo hicieron muchos de la iglesia primitiva, analizándolos a través de la escritura a los apóstoles. Pero para determinar este concepto de apostasía, el apóstol Pablo nos recuerda en Tesalonicenses cuando nos está diciendo que el anticristo, haciendo referencia hacia él, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que antes de que venga el anticristo, debemos vivir esta situación, y ya la estamos viviendo, iglesia. Estamos llamados a vivir este tiempo y es un privilegio para nosotros estar en este momento, el cual Dios nos dio la oportunidad para vivir esta época. Es una época donde cada vez nos exige más escudriñar la escritura y vivir siguiéndolo a Él, sin permitir que, aunque el maestro del engaño nos esté influenciando y queriendo desviar de la verdad. Y esto para nosotros es un reto diario, las 24 horas, de entrar en la naturaleza de Cristo y vivir a Cristo, como nos lo mostró la iglesia primitiva y los apóstoles dentro de la formación de las primeras bases de la iglesia. Y este periodo que estamos viviendo es un periodo de rebelión. Vemos que muchos se están rebelando en contra de la doctrina o de la sana doctrina, dando cumplimiento a lo que nos enseña a nosotros la escritura, donde dicen: llegará el tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina, no va a haber sufrimiento. Y los mismos apóstoles nos hablan de que muchos irán de aquí para allá, muchos irán a donde les hagan cosquillas en sus oídos o donde les cuenten fábulas, o también dice que irán en contra de Dios y se levantarán en contra de todo lo que se llama Dios y todo lo que es objeto de culto. Y eso prácticamente estamos ya empezando a vivirlo intensamente. La persecución de la iglesia en muchos lugares del mundo, la persecución ya aquí en nuestra nación y en Latinoamérica. Estamos empezando a ver cómo muchas corrientes políticas y religiosas no están de acuerdo en que la sana doctrina se predique. Se está queriendo modificar la escritura porque consideran que hay que actualizarla, modernizarla, y otros atacan la escritura diciendo que no es inerrante, que está escrita por hombres y que no es una palabra divina y que debe ser abolida, cambiada, derogar muchas partes de ella. Y eso hace parte del desprecio a la voluntad de Dios. ¿Quiénes dicen esto? Aquellos que niegan al Señor porque no lo aceptan como es, y muchos de ellos no han tenido la oportunidad o están cegados por su propia condición de pecado en poder discernir y ver la verdad, y no la van a poder ver porque su propia condición de pecado endurecerá sus corazones y estarán muertos en sus delitos y pecados. Así que no podemos pedirle nosotros a un muerto de que tenga vida y que vea la vida de Cristo en la escritura, porque ellos no lo van a entender. Por eso el apóstol Pablo en Corintios nos dice de que para muchos nosotros somos locura. Para muchos lo que predicamos, la locura del evangelio, para ellos no hay entendimiento.
y le parece que no coordinamos, estamos locos. Eso mismo le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Él también fue perseguido, Él también fue considerado loco, a Él también lo quisieron asesinar y hasta que lo llevaron a la muerte de cruz. Para continuar debemos tener claro que dentro de sí el concepto de apostasía pues viene siendo herejías. Van a surgir muchos conceptos de herejías en la propia iglesia. Así que dentro de esa rebeldía del ser humano en estos tiempos finales, tiempos de apostasía, vemos mucha anarquía a nivel general. Ya no es local en ciertos lugares, sino es que casi todo el mundo se está uniendo, se está integrando a un mismo sentir, dándole la entrada al anticristo, a lo que viene. Y el abandono de la fe. Muchos dejarán de creer, pero abandonar la fe es porque no se ha abandonado la escritura, porque la misma palabra nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que muchos apostatarán porque no tienen una comunión o una relación con la palabra de Dios, sino que, como hablábamos hace un momento, prefieren escuchar fábulas, cuentos, o que les digan cómo ganar el mundo, cómo enriquecerse fácilmente, cómo conseguir una pareja, cómo conseguir un trabajo, sabiendo que todas esas herramientas nos las muestra la Escritura y nos muestra de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Entonces, dentro de todo el mundo abundará la iniquidad, es decir, la maldad. La maldad se multiplicará más, cada día más. Serán hombres malos, perversos, irán de mal en peor. El Señor Jesucristo en Mateo 24 nos lo dejó claro y dijo que para estos tiempos finales, antes de su venida, la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se enfriará. Y esto generará un enfriamiento que conducirá a muchos creyentes a caer en apostasía, a negar a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez dirán no de boca, pero sí con sus propias acciones. Y el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y de esta forma surgirán muchos falsos maestros que engañarán a muchos y serán también engañados. Y además estas condiciones existentes que estamos viviendo actualmente en estos tiempos tan peligrosos nos llevarán a dudar de la palabra de Dios. Y si no tenemos una buena relación con Cristo todos los días, mañana y noche, 24 horas, 24/7, nos va a ser más difícil confrontar esa influencia del mundo, las artimañas de Satanás y la duda, los dardos que nos envían para fortalecernos en el Señor a través de su palabra. Y por eso debemos creer a lo que la misma palabra nos indica, de que en estos postreros días muchos cristianos cederán a la apostasía y caerán. Y esto quiere decir que muchos se apartarán de la fe, como lo dijimos hace un momento, y estas condiciones espirituales del mundo darán indicios a muchos para que se aparten del Señor. Y las condiciones y este tipo de condiciones de apostasía, de enfriamiento, de tibieza espiritual, más que enfriamiento yo pensaría que es una tibieza espiritual, como nos lo dice la Escritura, porque dice que los tibios los vomitará de su boca el Señor. Y una tibieza es que estoy aquí y allá y digo ser cristiano, pero realmente no lo soy y no tengo el fuego y el compromiso de seguir al Señor y hacer su voluntad y de amar su evangelio. Y estas condiciones podrán causar que otros caigan y no dar el testimonio fiel que el Señor espera de cada uno de nosotros. Aunque tengamos muchas intenciones, pero no se tratará solamente de intenciones, se tratará de obras guiadas por el Señor. Y para nosotros viene siendo esto una alerta
del peligro que es la apostasía, porque muchas veces como que no la determinamos de qué tan sutil está penetrando en las iglesias, qué tan sutil está penetrando en nuestra propia enseñanza adquirida de la doctrina del Señor en nosotros. Y no tenemos cuidado y a veces como que no nos asustamos o no le tenemos como la prevención necesaria a estos tiempos de apostasía, lo cual nos puede llevar a una tibieza espiritual. Pero para ello, el Señor ha provisto muchos medios espirituales para que nosotros podamos vivir fielmente hasta el fin con Él. Y Él nos lo insiste constantemente en la palabra, diciéndonos de que pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Debemos estar firmes en Él. Debemos aprender a confiar que no estamos solos y que Él está con nosotros, porque Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero debemos aprender a tener claras las señales que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Miremos Mateo 24:10, donde Él nos dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire esto tan delicado, ya estamos empezando a ver eso, esa persecución, esa diferencia entre las enseñanzas doctrinales y ese aborrecimiento entre congregaciones, entre iglesias, entre ciertas doctrinas, donde se está dando ya cumplimiento al aborrecimiento. Miremos el verso 11 donde nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está sucediendo también esto. Muchos falsos profetas. El Señor dijo, y estará aquí y estará allá. Pero ahí no voy a estar. Y otra señal es que podemos ver cuando el Señor nos dice, y la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Ya lo hablamos al comienzo de la charla. Y podamos ver que el Señor en el verso 13 nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. No se trata solamente, y son palabras de Jesús, de que con decir una oración de fe ya soy salvo. No, el Señor acá nos está diciendo que debemos perseverar hasta el fin. Y este será salvo. Si he nacido de nuevo y tengo la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo me conducirá a toda verdad. Y buscaré y lucharé hasta el fin para estar con Cristo Jesús. Si no tengo la naturaleza, el sello del Espíritu Santo en mi corazón, no está el Espíritu y quien predomina es la carne. Así que pueden haber muchos simpatizantes del Evangelio, del cristianismo, de las doctrinas cristianas, de tantas doctrinas cristianas, pero como el Señor Jesús nos lo dijo, por los frutos los conoceréis. Y afirmando dentro de ello, pues vamos a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, donde el Señor nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Mire, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarse a abstener de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra misma se defiende por sí sola. Dios no necesita ser defendido. Él se defiende por sí solo. Y además nos conduce a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Es inerrante, como lo hemos recalcado en varias ocasiones. Y es, al ser inerrante, es que es verdadera, de tapa a tapa. No hay nada que cambiarle y nada que dudar de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 nos indica: también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. ¿Tenemos dudas de que estemos en tiempos de apostasía? ¿Será que estas características que el apóstol Pablo nos habla con referencia al carácter de estos hombres en los tiempos, en los postreros días, no se están viviendo? Esos tiempos peligrosos y estas condiciones del ser humano. Vemos las noticias que el mundo ofrece y vemos estas características y estas condiciones. Miremos cómo están los jóvenes actualmente, la influencia de la música, los programas de televisión, porque ya hasta las propagandas, la influencia de las películas en ellos. Son tiempos donde están negando y aborreciendo todo lo que se llama de Dios. Pero uno los escucha y nombran a Dios. Uno habla con ellos y ellos dicen que han estado en una iglesia cristiana o que les han predicado la palabra de Dios o que algún día sus padres fueron creyentes, pero vemos que están en una condición apóstata, de rebeldía ante el Señor. Dicen seguir a Dios, pero sus hechos demuestran otra cosa. El verso 13 de ahí mismo, en 2 de Timoteo capítulo 3, nos dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Palabra de Dios. Más adelante, en el verso 16, el Señor nos da la espada, la herramienta, la llave, donde nos muestra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debemos estar preparados. Dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esas son las buenas obras que el Señor espera de nosotros como iglesia. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, instruir en la escritura de Dios. Prepararnos, iglesia. No podemos seguir en esa tibieza o esperando a que venga el Espíritu Santo y nos ilumine sin nosotros hacer nada, sino nosotros, como lo dice el apóstol Pedro, que somos perezosos, y es la pereza referencia a esa pereza espiritual, donde no hacemos un sacrificio santo y agradable al Señor, sino que nos dejamos contaminar por los placeres de este mundo. Y esas razones de este mundo, nosotros podemos mirar por qué el hombre o el creyente se aparta de la fe. La misma escritura nos habla sobre ello y podamos ver en Lucas capítulo 8 verso 13 una explicación. Vamos a ver varias, ahí mismo en Lucas y en Romanos. Miremos el verso 13 de Romanos. Dice, nos habla sobre la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? Y entra el Señor diciendo: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, porque no tienen raíz suficiente, no tienen fundamentos doctrinales de sana doctrina suficientes. Y viene la prueba y se apartan. Miremos la segunda motivo por qué se pueden apartar. Dice en el verso 14: mas lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas de los placeres de la vida y no llevan fruto. Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Dedican más tiempo a las circunstancias del mundo,
que a Dios, que a estudiar la palabra, como leímos en Tesalonicenses, en escudriñar la palabra, porque ella nos conduce a todo error, nos conduce a toda verdad y nos muestra los errores para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Estar apartados de la palabra de Dios es un motivo para que la apostasía entre en el corazón del hombre. Miremos Romanos 16, versos 17 y 18. Dice así la escritura: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Fíjate en los que causan división, que eso no es de Dios, eso viene de parte del diablo. Y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bueno, nuevamente la escritura del Señor vuelve y nos dice: apártate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué corazones son los que caen? No un corazón maduro, el corazón del ingenuo, aquel que está en sus raíces no son fuertes, sus fundamentos doctrinales no son fuertes, aquellos que aún su corazón quiere fábulas y cuentos, aquellos que aún no han permitido que la palabra dé el fruto del Espíritu Santo en ellos, aquellos perezosos en escudriñar la Escritura y se dejan engañar, ¿sí? Y dice, nos muestra la manera como son engañados, como fue engañada Eva. Dice, con suaves palabras y lisonjas. Suaves palabras. Se muestran como corderos, pero son lobos. Ten cuidado de ellos. Dice, apártate de ellos. A veces porque un pastor o un predicador habla fuerte o les habla fuerte con referencia a la Escritura, se sienten, porque no disciernen que es cuando el Espíritu Santo está hablando a nosotros para que seamos transformados, y no les gusta oír la sana doctrina y les duele, o se tapan los oídos y no quieren escuchar y prefieren ir a otro lado donde les cuentan fábulas e historias y no les hablan sobre la importancia de ser formados en el carácter de Cristo. Y desean seguir mejor las cosas de este mundo. Santiago 4:4 nos dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando ponemos la amistad en el mundo y en las cosas de este mundo y en los deseos de este mundo, nos hemos hecho ya enemigos de Dios. Por eso el Señor vomitará a los tibios, porque no podemos tener un pie aquí y otro pie allá, creyendo que somos salvos. Tenemos que tener cuidado, porque el mismo Señor aquí en este verso nos dice almas adúlteras. Un adúltero es aquel que cambia sutilmente la pureza de algo. Mire que lo acabamos de leer con palabras suaves y lisonjeras. Y esto características de un falso profeta o un falso maestro. Segunda de Pedro capítulo 2 nos dice, nos lo muestra de otra forma, afirmándolo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿No habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubridamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Más claro, iglesia? Sí, la verdad es claridad, es pureza.
Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Porque ese es el lavatorio donde nosotros vamos a limpiarnos y a lavarnos y a que nos muestren nuestra propia condición y cómo estamos en Cristo Jesús. Para llevarnos a un punto de arrepentimiento y de corregir nuestro camino y escoger el camino de Cristo, el cual Él nos ha dejado trazado con claridad. Y para estas condiciones tengamos presente ciertos requisitos o ciertas prevenciones o advertencias que nos hace la Escritura para cuidarnos de estos peligros y apartarnos de ellos y acercarnos más al Señor. Miremos 1 Corintios 10, 12, donde Él nos dice lo siguiente, nos dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Ten cuidado, nunca pienses que estás firme. Siempre sé manso como paloma y astuto como serpiente. Mansedumbre y astucia. La serpiente ve el peligro, siente algo de peligro y no se queda ahí. Huye inmediatamente, se esconde, se desliza fácilmente. Y estas palabras las dijo el Señor Jesucristo, además que las mostró cuando Él vio el peligro y no era el tiempo aún no había llegado su hora. Él en varias ocasiones lo quisieron prender y Él se deslizaba, se iba entre la multitud, se apartaba como la serpiente. Por eso nos daba ese consejo y nos lo sigue dando para que vivamos en su palabra y en su enseñanza. Lo que Él hizo, nosotros también lo hagamos. Y así de esta manera podamos cumplir lo que nos dice 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie nos engañe, y la manera de no mantenernos que nos engañen es permaneciendo en la verdad. Cuando andamos en la verdad, discernimos el engaño, la mentira. Porque la mentira viene disfrazada de apariencia de piedad, como lo leímos hace un momento en 2 Timoteo 3:5. Y ellos negarán la eficacia, ¿sí? Y el Señor dice, a estos evítalos. Hay que evitar el engaño y a sus engañadores. Veamos Hebreos 2:1, donde el Señor dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Nos llama, aquí este verso, el Señor nos está diciendo, sé diligente, atiende presurosamente lo que la palabra te está enseñando, lo que tus maestros te enseñan, lo que el Maestro Jesús nos enseña, para que no nos deslicemos, para que no resbalemos, para que no seamos engañados. Teniendo presente, como nos lo dice mismo en Hebreos 3, verso 12, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, exhortándonos los unos a los otros, a diario, dice cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es un trabajo diario. Y dice, es con la ayuda mutua, es entre hermanos, entre unos y otros, para animarnos a seguir madurando, a buscar la madurez en Cristo Jesús. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17 al 18, el Señor dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice, ojo, cuidado. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Hay que crecer en la gracia, sí, y en el conocimiento, hay que conocerlo cada día más. Muchos esperan que otros les enseñen. Hay que conocerlo, tener una intimidad con Él. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria
ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Si permanecemos, si obedecemos, si nos mantenemos, si estamos firmes, podremos estar con Cristo y con papá Dios. Así que ya en este recorrido podemos darnos cuenta de que el peligro de la apostasía es real, que existe y que ha sido anunciada en la Escritura. También ha sido anunciada las herramientas para prevenirla y de qué manera nosotros podemos usar nuestras armas de la milicia, utilizar nuestra espada, nuestro escudo de la fe, nuestro yelmo de la salvación, el calzado del Evangelio, usar nuestra coraza de justicia y el yelmo de la salvación, aplicar la armadura de Dios en nuestra vida, ser esos soldados de Cristo, fortalecidos en Él para la buena batalla. Nos damos cuenta que muchos han comenzado una vida en Cristo y después han dejado de servir al Señor. La vida cristiana debe vivirse con mucha seriedad, con mucha severidad, con bastante responsabilidad. Por eso en 1 de Pedro nos dice, 1 de Pedro capítulo 5, en el verso 8 y 9, el Señor nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad. Y estar firmes y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos lo dice Efesios 6, vistiéndonos de toda armadura. ¿Pero cuál armadura? La armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. En Santiago el Señor nos dice: resistid al diablo y él huirá. Y es la manera de buscar la victoria espiritual, la victoria en Cristo Jesús, y poder llevar una vida de victoria en victoria, como nos lo dice la palabra, y ayudar a vivir a otros en las victorias de Cristo, teniendo en cuenta estudiar la palabra, orar, ayunar, adorarlo, asistir a los cultos, tener compañerismo, acordados de la ayuda mutua, dice el Señor, porque de eso se agrada el Señor. Dar testimonio fiel y presentar un servicio cristiano. Si no hemos dado indicios, hermanos, de vivir una vida piadosa, en santidad al Señor, en humillarnos constantemente ante sus pies, en tener un corazón manso y humilde, como nos lo dice el Señor Jesucristo: aprended de mí, que Él tiene un corazón manso y humilde, los humildes de corazón. Sino que hemos notado a través de esta charla que nos hemos dejado contaminar, hemos permitido falsas doctrinas en nuestra vida, nos hemos alejado del Señor o hemos caído en condiciones de apostasía, de rebeldía contra Él. A veces argumentamos y creemos saber más de Dios que muchos otros, o queremos siempre estar criticando ciertas cosas que no me agradan de la Escritura, y entonces yo las refuto, las modifico a mi manera y no acepto que la Escritura es inerrante, sino que yo siempre la estoy cuestionando o cuestiono ciertas enseñanzas de sana doctrina que me dan. Si he permitido que la apostasía esté entrando a mi vida, pídale el perdón al Señor. Arrepiéntete. Recordemos que el arrepentimiento cambia tu manera de pensar. Comienza a no pecar más. Apunta al blanco. Ya no apuntes donde tú quieres.
o donde el mundo ha querido llevarte, y comienza a decirle al Señor que quieres comenzar con Él nuevamente y que te has dado cuenta de que te has equivocado y que has apostatado contra Él, que quita toda dureza de corazón, toda indiferencia y todas estas características del apóstata, donde hemos permitido que el maestro del engaño reine en nuestros corazones. Y quien debe reinar es nuestro Señor Jesucristo. Y que has estado tal vez asistiendo a algunas iglesias apóstatas creyendo que estás buscando al Señor del lugar, en el lugar adecuado, pero has sentido que el Espíritu Santo te está conduciendo a toda verdad y te está enseñando de que hay algo que no está bien aquí, pero hay algo que sí está bien en otros lugares, en otras congregaciones, donde la palabra, aunque me duele, me cala, me edifica, me exhorta, me anima al cambio, me hace ver que debo amar y seguir al Señor cada día más en pureza y en santidad. Aprendamos del Evangelio, de su enseñanza, y permitamos que el Espíritu Santo y el poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo sea iluminando nuestras vidas cada día más. Dios nos bendiga, Dios continúe guiándonos en su verdad, y hasta una próxima ocasión, amada iglesia. Firmes en el Evangelio de Cristo. Congregación Puerta de Esperanza. El tema que vamos a ver hoy, amada iglesia, es apostasía. Estamos viviendo tiempos ya de apostasía. Cada vez estamos notando más en la condición del corazón del hombre y de la misma iglesia, de las mismas congregaciones, de aquellos que dicen seguir a Cristo, de seguir su evangelio, ver que su comportamiento niega la naturaleza de Cristo.